vamos a calcular la deducción 2, la cual dice lo siguiente. Mire, se desea calcular una deducción con base al sexo y al cargo así. Si es una dama, se calcula el 1% del sueldo base. Si es del cargo B y es una dama, es el 2%. Si es del cargo C y una dama, es el 3%. Pero si es un caballero, 4%, 5%, 6% del sueldo base respectivamente si es cargo A, B o C. Es decir, vamos a calcularle un porcentaje al sueldo base dependiendo si es una dama y el cargo en el cual se ubica. Eso nos pone ese problema en este contexto. Bueno, básicamente primero hay que preguntar si es una dama, y dependiendo si es una dama hay que preguntar si es del cargo A, B o C. Pero si es un caballero, es decir, si al preguntar por el sexo da falso, significa que tenemos que ir a hacer lo propio. En pocas palabras, tenemos una gran pregunta, la cual dentro de esa pregunta vamos a incluir dos preguntas más. Y este tipo de estructura se denomina preguntas anidadas. Vamos a comenzar a trabajar y vamos a también construir una función definida por el usuario para hacer ese trabajo aquí dentro de nuestra hoja de Excel. Primero que todo debemos recordar lo siguiente: como yo voy a construir una hoja de Excel que va a tener una función definida por el usuario, debo recordar lo siguiente. Mire, tengo que haberla grabado como un libro de Excel habilitado para macros. A continuación le voy a dar al F11. Ok, en este momento entramos a la zona donde tenemos habilitado para construir nuestra función definida por el usuario. Obsérvese que aquí dice módulo 1 y si le damos doble clic al módulo 1, allí se abre el entorno donde usted va a programar su función y obsérvese, tiene todavía allí guardado o almacenado el código de la función de deducción 1. Bueno, vamos a ajustar un poco el tamaño para poder trabajar con más comodidad. Ajustamos el tamaño y vamos a bajar un poco para poder que nos quede espacio para trabajar. Bueno, vamos a construir ahora el código de la función deducción 2. Entonces comencemos con function. ¿Qué nombre le voy a asignar yo a la función que voy a construir? Fue función deducción 2. Abro paréntesis. ¿Qué voy a recibir? Primero que todo voy a recibir el cargo. Entonces voy a decirle, mire, voy a trabajar con una variable llamada xcargo, que va a ser de tipo string. Es decir, que de la hoja de cálculo me va a enviar a mí un valor de tipo string. ¿Qué significa? Que voy a recibir un valor de tipo string, que me van a enviar un rótulo, es decir, me van a enviar letras. Y ese texto lo voy a guardar en la variable xcargo. ¿Qué más debo recibir? El sexo. Entonces xsexo, que también va a ser de tipo string, es decir, va a ser una letra. Tengo también que recibir el sueldo, entonces voy a decirle xsueldo. ¿Ok? Pero ese xsueldo va a ser un valor de tipo double, es decir, va a ser un valor de tipo real. Por lo general, todo lo que son sueldos, bonos, deducciones, sueldo neto, todo eso son valores de tipo real, en valores de tipo real, entonces uno le coloca double. La función va a retornar un dato y ese dato va a ser de tipo real, entonces yo le digo as double. En este momento le estoy diciendo, mire, mi función va a regresar un valor de tipo real. Obsérvese que después de que usted le dio enter, él colocó una pequeña línea de separación, es decir, está usted declarando dos funciones dentro de un solo módulo. Voy a utilizar una función, una variable de trabajo, entonces yo digo xdim y esa variable la voy a llegar xd2. Entonces x deducción 2. Muy bien, primero que todo voy a construir mi gran pregunta. Me explico. Primero que todo vamos a preguntar por el sexo. Entonces obsérvese, tengo que abrir el bloque verdadero y el bloque falso. Entonces aquí digo si el contenido de la variable xcargo es igual a la letra A. Entonces else en if abrir la estructura completa de la pregunta. Entonces tengo el bloque verdadero, perdón, aquí no es el cargo, lo voy a preguntar es por el sexo.
aquí estoy abriendo la estructura completa del sexo. Entonces abrí el bloque verdadero y el bloque falso del sexo. Y dentro del sexo, ¿qué vamos a tener? Bueno, dentro del sexo primero hay que preguntar por el cargo. Es decir, hemos preguntado primero por el sexo, entonces en esta zona tenemos que venir ahora a preguntar si es del cargo A. Entonces, si es del cargo A, el 1% del sueldo base por el bloque verdadero. Entonces, dejamos un pequeño espacio para indicar de que la siguiente instrucción depende de esta pregunta. Y aquí que voy a preguntar, mire, si el contenido de la variable cargo es igual a la letra A. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? Mire, voy a calcular la deducción 2. ¿Qué va a ser la deducción 2? Mire, la deducción 2 va a ser el sueldo o el contenido de la variable sueldo por 1 entre 100. Es decir, va a ser el 1% del sueldo base. Esta instrucción la vamos a estar repitiendo varias veces, simplemente la vamos a copiar y pegar. Entonces, copiar y la vamos aquí a tener pendiente. Entonces, hemos construido esta parte, entonces ahora nos va como con el bloque falso. Es decir, ahora vamos a abrir el bloque falso y dentro del bloque falso vamos a hacer la pregunta del cargo B. Vengo por aquí, coloco else y aquí si el contenido de la variable cargo es igual a la letra B. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Mire, en este caso, si soy una dama y soy del cargo B, va a ser el 2% del sueldo base. ¿Qué viene a continuación? Como ya hice esta parte, ahora tengo que hacer esta otra. Voy por el falso de la dama, del cargo C. Entonces, mire, si no soy del cargo A, no soy del cargo B, evidentemente soy del cargo C. Viene el else, y aquí, si soy una dama del cargo C, ¿qué porcentaje me toca? Me toca el 3%. ¿Qué me queda ahora? Bueno, miren, ya tengo la pregunta del cargo A, la del B, la del C. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mire, cerrar primero esta pregunta más interna y a continuación cerrar esta otra. Entonces, obsérvese lo siguiente. Cierro esta pregunta. Cierro esta pregunta y ahora voy a cerrar esta otra muchacha. En pocas palabras, he cerrado las dos preguntas que tengo dentro del sexo femenino. Aquí tengo una que pregunta por el cargo A, otra que pregunta por el cargo B y por descarte lógico, si no soy de A ni de B, soy de C. ¿Qué debo hacer por el bloque masculino? Exactamente lo mismo, la única diferencia va a ser que si soy del cargo A es el 4%, si es del B 5% y si es del C el 6%. Entonces me voy por el else y ahí comienzo. Si el contenido de la variable X cargo es igual a la letra A, entonces en este caso es el 4% del sueldo base. De lo contrario, voy a preguntar si el contenido de la variable X cargo es igual a B. Entonces, aquí vengo y pregunto. Y entonces, si soy del cargo B, aquí me corresponde el 5%. Y finalmente, el else, el falso de esta pregunta, y aquí sería el 6% del sueldo base. 6%. ¿Cuántas preguntas tengo abiertas aquí? Tengo dos. Entonces, en if cierro la primera y cierro la segunda. En if. ¿Cuántas preguntas tiene esta función? Mire, tiene 1, 2, 3, 4, 5 preguntas y estamos resolviendo 6 opciones diferentes. Muy bien, finalmente ya tengo la deducción 2. ¿Qué debo hacer? Bueno, debo retornar ese valor al punto de invocación, es decir, vamos a tomarnos esta muchacha, que es el nombre de la función, copiar y le vamos a asignar el resultado. ¿Cuál es el resultado? El contenido de la variable
de 2. Muy bien, ya tengo aquí mi función. Grabo y regreso a la hoja de cálculo. Muy bien. En este momento pues voy a calcular aquí la deducción 2, pero para trabajar mejor y tener una mejor visión de los datos voy a ocultar algunas columnas. Ojo con el término, voy a ocultar, no voy a eliminar. Entonces para ocultar una columna la selecciono. En este caso, mire, voy a seleccionar las columnas que deseo ocultar. Después de que ya me ubiqué, le doy clic al botón derecho del mouse. Obsérvese que me ubico encima de la zona seleccionada, le doy clic al botón derecho del mouse y le digo ocultar. Bueno, ya estoy ahí ubicadito, entonces voy a utilizar mi función que acabé de construir. Entonces digo igual f deducción y obsérvese que la tengo aquí. Entonces deducción 2. Abro paréntesis. ¿Qué me pide la deducción 2? Que le envíe primero el cargo. Entonces voy y busco la columna donde tengo el cargo, que es la E2. Punto y coma. ¿Cuál es el siguiente dato que debo enviar? El sexo. ¿Dónde tengo el sexo? El sexo lo tengo en la columna D2. Punto y coma. El siguiente dato, ¿cuál es? El sueldo base. ¿En qué columna tengo el sueldo base? En la G2. Entonces allí tengo lo siguiente, mire, igual f deducción 2, es decir, función deducción 2, que le estoy enviando el cargo, el sexo y el sueldo base. El cargo está en la celda E2, el sexo está en la D2 y el sueldo base está en la G2. ¿Qué hago ahora? Le doy enter. Tengo el resultado y a continuación lo que hago es simplemente arrastrar esta fórmula. Muy bien. Grabo, por supuesto, cada vez que hago una fórmula, un cálculo, debo grabar. Recupero el resto de las columnas. Entonces, ¿qué hago? Mire, me ubico entre las columnas seleccionadas o ocultas, le doy clic al botón derecho del mouse y le digo ahora mostrar. Y allí tengo mi trabajo. Para concluir la parte de decisiones en funciones definidas por el usuario, aquí aplica el mismo criterio que explicamos en la función igual sí. Es decir, yo puedo preguntar si dos valores son iguales, si un valor es menor que otro, menor igual, mayor, mayor igual. Y además de eso, mire, si voy a preguntar por valores tipo rótulo, es decir, tipo string, debe preguntarse por entre comillas. Pero si el valor por el cual voy a preguntar es un valor de tipo entero o de tipo doble, es decir, es un número, yo no necesito ningún valor, no necesito colocarlo entre comillas. Esos detallitos son importantes mantenerlos presentes. Finalmente, por el día de hoy, no me queda más sino agradecerles su amable atención. Y como siempre, si ha quedado por allí alguna duda, hágamela llegar a través de los comentarios, que en el primer momento que yo tenga disponible, con mucho gusto lo atenderé. Y por supuesto, como siempre, por favor, cuídense mucho.